Pero muy buenos días. Llegamos al plato fuerte del día de hoy, nuestro cuarto segmento. Para hoy, en la serie Feliz para Siempre, tenemos creencias de los adventistas del séptimo día. Es tiempo de orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de sus palabras. Al trabajar, Señor, con las creencias fundamentales de nuestra iglesia, reformamos no solo nuestras bases, sino también ayudamos a fortalecer las bases de los nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, para que se mantengan conectados a esta enseñanza. En Jesús. Amén. Estamos en la doctrina número 2. La Trinidad. Vamos entonces con la explicación. La doctrina de Dios, como también es conocida la Trinidad. Hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una unidad de 3 personas coeternas. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos los omnipresentes. Repito, superior a todos. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Esta segunda doctrina está fundamentada en los siguientes textos bíblicos. Génesis 1:26, Deuteronomio 6:4, Isaías 6:8, Mateo 28:19, Juan 3:16, Segunda de Corintios 1:21 y 22, Segunda de Corintios 13:14, Efesios 4:4 al 6 y Primera de Pedro 1:2. Cada uno de estos textos lo vamos a analizar a lo largo del estudio de esta doctrina. Primera parte. En el Calvario casi todos rechazaron a Jesús. Hoy vamos a ver también el conocimiento de Dios, la segunda parte. O parte de la segunda parte. Lo vamos a ver. Miremos primero en el Calvario. Casi todos rechazaron a Jesús. Solo unos pocos reconocieron quién era realmente Jesús. Entre ellos, el ladrón moribundo, que lo reconoció como Rey y Señor. Miremos Lucas 23:42. Vamos a obviar la palabra de Dios con esta doctrina. Me gusta escuchar el sonido de las páginas, así que vamos a apuntar la Biblia física. Lucas 23. Ahí está el sonido de la página. Versículo 42. La palabra de Dios se lee
de la siguiente manera. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el soldado romano que dijo, Marcos 15:39. O sea, Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Observe dos importantes declaraciones. Una de uno que era crucificado con Jesús y otra de uno de los que crucificaron a Jesús. Aún en el momento de su muerte, Jesús dio testimonio de quién era. El uno le llamó Rey y Señor y el otro le llamó Hijo de Dios. Al escribir Juan las siguientes palabras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, de Juan 1:11, miremos el versículo, miremos el pasaje completo desde el versículo 1. Para mantener el contexto de lo que estamos viendo. Juan 1:1-11. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Al escribir Juan estas palabras, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, se refería el discípulo amado no solo a la multitud que se amontonaba al pie de la cruz, ni siquiera a Israel, sino a toda generación que haya vivido. Tú estás incluido en este grupo. Yo estoy incluido en este grupo. Si ponemos a un lado las escrituras, ponemos a un lado la lámpara que ilumina nuestro camino, según dice el salmista en el Salmo 119, 105. Tú
ti está hablando Juan. Veo con tristeza cómo la invitación a estudiar la palabra de Dios le llega a 10,000 personas o más y solo algunos cuantos responden afirmativamente a la invitación. No seamos parte de aquellos que vieron la luz y la rechazaron. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A ti te llegó la invitación a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. Gloria a Dios por haberla aceptado. Con solo aceptarla sales de esa lista de los que no le recibieron. Bendito seas en el nombre de Jesús. A excepción de algunos, toda la humanidad, a semejanza de la bulliciosa multitud reunida en el Calvario, ha rehusado reconocer en Jesús a su Dios y Salvador. Es muy triste que grupos religiosos tan conocidos y famosos no reconozcan a Jesús como Dios y Salvador de su vida. Y se quedan allí. Es un profeta más. O utilizan el término más supremo que tiene Jesús, como cuando él mismo se identificó como el Hijo de Dios, degradándolo a simplemente uno más de los hijos de Dios. No. Jesús, cuando dijo yo soy, no se refirió a un hijo más de Dios, se refirió al unigénito de Dios. Yo soy es la frase que Jesús usó por lo menos 7 veces. Que con esta frase Jesús deja claro que él y el Padre eran uno y la misma cosa. A Felipe, a Andrés y al resto de los discípulos les dijo luego de su resurrección: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Mi pregunta es: ¿puedes ver al Padre en el Hijo? ¿Reconoces en Jesús a Dios? ¿Reconoces en el Hijo al Padre? Este fracaso el más trágico y profundo de la humanidad, demuestra que el conocimiento de Dios que poseen los seres humanos es radicalmente deficiente. Cargamos a Jesús colgado de una cruz, colgando de nuestro cuello, cuando Jesús hace tiempo descendió de la cruz, pero todavía lo cargamos y lo vemos como el sufriente. Y si le diéramos valor al sacrificio de Cristo, por lo menos tendría algún significado en nuestra vida. Pero ni siquiera eso. Simple y sencillamente es un nombre en la historia para la mayoría de los que hoy se hacen llamar cristianos. Entramos así a nuestro segundo punto del día de hoy, del cual vamos a ver solo la primera parte. El conocimiento de Dios.
las muchas teorías que procuran explicar a Dios y los numerosos argumentos en pro y en contra de su existencia muestran que el conocimiento y la búsqueda humana no pueden penetrar en lo divino. Por eso, para muchos la sabiduría de Dios es una sabiduría oculta. Primera de Corintios 2:7. Tenemos el contexto en la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:7. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Para ellos, Dios es un misterio. Pablo escribió en Primera de Corintios 2:8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es sabiduría. En el versículo 6 de Primera de Corintios 2 dice: la revelación por el Espíritu de Dios es el título. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. La sabiduría de este mundo perece, deja de ser. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La cual ninguno de los poderosos, dice el versículo 8, de este mundo, conoció. Porque si la hubieran conocido, ¿qué cosa? Si hubieran conocido la sabiduría oculta, si se hubiera revelado ante ellos la sabiduría de Dios, dice Pablo, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por qué lo crucificaron? Por lo que dijo Juan en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Más dice Juan en el versículo 12, 13 y 14. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Uno de los mandamientos más básicos de la Escritura es Mateo 22:37.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Y con toda tu alma y con toda tu mente, perdón. Observe que el mandamiento, este mandamiento es un resumen de los 4 primeros mandamientos entregados en el Sinaí a Moisés en la primera tabla. Vayamos a la primera tabla y leamos los 4 primeros mandamientos. Éxodo 20. Versículos 1 al 7. Habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo o debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Y el cuarto mandamiento, que comienza en el versículo 8 y termina en el versículo 11, es parte importantísima en este resumen de Mateo 22:37, y dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de Jehová, es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Jehová bendijo el sábado, lo santificó. Mateo resume estos 11 versículos diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ver también Deuteronomio 6. Miremos Deuteronomio 6. Estamos aquí, vamos a ver. Deuteronomio 6. Leo desde el versículo 1. Estos pues son los mandamientos o estatutos y decretos de Jehová vuestro Dios. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar, para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mandé, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Hoy
Oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Te las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas y en tus puertas. No podemos amar a alguien del cual no sabemos nada. Por otra parte, no podemos descubrir las cosas profundas de Dios buscándola por propia cuenta. Miremos Job 11:7. El libro de Job fue el primer libro escrito en la Biblia y se encuentra justo antes de los Salmos. Job 11:7. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? La pregunta es, ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? A Job se le preguntó, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás a la perfección del Todopoderoso? Primero, ¿se puede conocer a Dios? Es lo primero que tenemos que tener claro. Se puede conocer a Dios. Dios conoce el dilema que enfrentamos los seres humanos. Por eso, en su amor y compasión, ha llegado hasta nosotros por medio de la Biblia. Se puede conocer a Dios. El problema de nosotros es que no queremos leer, mucho menos la Biblia. No nos gusta leer. En sus páginas se revela que el cristianismo no es el registro de la búsqueda que los hombres hacen de Dios. Es el producto de la revelación que Dios hace de sí mismo y de sus propósitos para con el hombre. La Biblia es el resultado de la revelación que Dios hace de sí mismo y además es el producto de sus propósitos para con el hombre. Pero tú no te vas a dar cuenta de eso si no abres la Biblia. Muchos han tomado la costumbre de escuchar diariamente un predicador en las redes sociales. Y les digo, mis queridos hermanos, he escuchado muy buenos predicadores en las redes sociales. Pero por muy bueno que sea el predicador en las redes sociales, sigue siendo de segunda mano. Tómate tiempo para leer la palabra de Dios 1 hora por día, directamente de las Sagradas Escrituras.
Por eso en nuestro primer segmento tenemos la Biblia al día, la lectura de un capítulo por día de las Sagradas Escrituras. Número 2. Estamos tratando de responder la pregunta, ¿cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Ya vimos en la primera que se puede conocer a Dios a través de las Escrituras. Miremos la segunda. La mayor manifestación del amor de Dios llegó a nosotros por medio de su suprema revelación, es decir, de Jesucristo, su Hijo. Por medio de Jesús podemos conocer al Padre. Como declara Juan, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Primera de Juan 5:20. Además, Jesús declaró, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Elena G. de Guay escribe en uno de sus devocionales, le dedica un día completo, yo diría que un mes completo a este versículo. Juan 17:3. Y nosotros le hemos dedicado toda la serie, desde el día 1, y ya estamos en el 3er año, a este solo versículo, Juan 17:3. Este es el propósito, el objetivo de esta serie. Reconocer que esta es la vida eterna en la que nos preocupamos, nos interesamos, nos desvelamos por conocer al único Dios verdadero y a su Hijo, a quien Él ha enviado, Jesucristo. Número 3. Ya hemos visto que se puede conocer a Dios a través de la Biblia. Hemos visto que la mayor revelación que el Señor ha dado para conocerlo es a través de su Hijo Jesucristo. Número 3. Estas dos noticias que hemos dado anteriormente son buenas noticias. Si bien es posible conocer completamente a Dios, las Escrituras nos permiten obtener un conocimiento práctico de Él, que basta para permitirnos entrar en una relación salvadora con Él. Ahora estamos ya no en la teoría, estamos en la puesta en práctica de lo que las Escrituras y Jesús dice. Este tercer paso nos lleva a cómo conocer a Dios. A diferencia de otros procesos de investigación, el conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro. Abarca todo el ser y no solo el intelecto. Conozco personas que se han quedado en el conocimiento de las Escrituras como un aporte más a su vasto vocablo o su vasta biblioteca en su cerebro, pero que no ha transformado su vida. No leas las Escrituras como un libro de literatura más para alimentar tu ego y decir, tengo el conocimiento. Porque conocer de Jesús no ayuda, es conocer a Jesús lo que salva. Permite que todo tu ser sea involucrado, sea partícipe de manera práctica en lo que lees, en ese libro de literatura antigua, como tú lo llamas, pero que para nosotros, los que quizás de literatura no conocemos nada, sabemos que es palabra de Dios. Amén.
Debemos abrirnos a la influencia del Espíritu Santo y estar dispuestos a cumplir la voluntad de Dios. Así lo registra Juan 7:17 y Mateo 11:27. Miremos Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Jesús dijo, bienaventurados de los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Interesante saber que hay una condición para ver a Dios en las Escrituras. Y aquí en Mateo 5:8 está esa condición. Los de limpio corazón. Es interesante que cuando vamos a Primera de Juan 1:9 dice cómo limpiar el corazón. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 es la primera carta de Juan y está casi llegando al final de la vida. Y dice esta cita muy interesante, muy interesante. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bienaventurados los que han confesado sus pecados, porque ellos verán a Dios. De esta manera se debe leer este pasaje. Porque los de limpio corazón solo son aquellos que han confesado sus pecados. Número 4. Es claro, entonces, que los incrédulos no pueden comprender a Dios. El apóstol Pablo exclamó en 1 Corintios 1:20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia difiere de todos los otros métodos para adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser estudiado, analizado y cuantificado. Gloria a Dios por aquellos que no conocemos de literatura, porque no tenemos ese problema de estar analizando la escritura para ver el tipo de escritura o el modo en que se escribió para entonces tratar de descubrir lo que se quiso decir. Gloria a Dios, porque no podemos colocarnos por encima de Dios para decirle a Dios lo que Él, cómo debió Él registrar lo que Él quiso decir, pensando nosotros lo que Él quiso decir y no leyendo lo que Él dijo. Y tratarlo como un objeto que debe ser estudiado y analizado. Y peor aún,
santificado. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y a los métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, no podemos conocer a Dios. Se me agotó el tiempo por hoy. El próximo domingo estaremos conversando un poco más sobre esta pregunta que hoy nos hacemos. ¿Cómo podemos entonces llegar a conocer y amar al Creador? Hoy hemos visto 4 puntos. El primero de ellos, hemos dejado claro que se puede conocer a Dios. En el segundo, hemos dejado claro que mediante la palabra de Dios conocemos a Jesucristo, que es la mayor manifestación del amor de Dios. En el tercer punto, hemos dejado claro que este conocimiento de las Escrituras como medio para conocer a Dios y de Jesucristo como la mayor revelación del amor de Dios son buenas noticias. Si bien es posible conocer completamente, imposible conocer completamente a Dios, pregunta que se le hizo a Job, la Biblia y Jesucristo mismo nos dan un pequeño vistazo más que suficiente para hacer de Dios nuestro Dios. Hemos visto que podemos conocer a Dios, a diferencia de otros procesos de investigación. El conocimiento de Dios tiene tanto que ver con el corazón como con el cerebro, pues abarca todo el ser, no solo el intelecto. No importa que usted no sepa leer. Conozco testimonio de personas que han aprendido a leer leyendo solamente la Biblia. Han hecho de la Biblia su guía y han conocido a Dios mejor que el más grande doctorado en literatura que haya existido. Hemos visto que la confesión de nuestro pecado nos capacita para conocer a Dios. Porque bienaventurados los que hayan confesado sus pecados, pues la confesión de sus pecados limpia sus almas, limpia su corazón. Jesús dijo que ellos verán a Dios. Finalmente, hemos dejado claro que los incrédulos no pueden comprender a Dios. El mismo apóstol Pablo lo dijo cuando escribió: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Primera de Pedro 1, 20 y 20. Cerramos diciendo: la manera en que aprendemos a conocer a Dios por medio de la Biblia
difiere de todos los otros métodos para adquirir conocimiento. No podemos colocarnos por encima de Dios y tratarlo como un objeto que debe ser estudiado, analizado y cuantificado. En nuestra búsqueda del conocimiento de Dios debemos someternos a la autoridad de su autorrevelación, la Biblia. Por cuanto la Biblia es su propio intérprete, debemos someternos a los principios y a los métodos que provee. Sin estos indicadores bíblicos, repito, sin estos indicadores bíblicos no podemos conocer a Dios. La Biblia y Jesucristo son los indicadores que el Señor nos ha dejado para revelarse a nosotros. Así llegamos al fin de la lección de esta semana. Te espero el próximo domingo para continuar resolviendo la pregunta: ¿cómo conocer a Dios y amarlo? Es tiempo de orar. Nuestro Dios que está en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Al llegar al final de esta lección del día de hoy, oramos, buen Dios, para que usted sea el mensajero de este video que queda en las redes sociales para beneficio de todo aquel que quiera detenerse 45 minutos a estudiar cómo conocer a Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo su dirección por el segmento que continúa la escuela sabática regular. Que usted pueda dirigir a mi querida esposa y que ésta se deje dirigir a la hora de presentar su palabra. Porque amén. Les recordamos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, hoy en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por permitirnos haber grabado este video de 45 minutos, bueno, 48 ya. Esperamos que el Señor le ayude a usted que se detiene para ver todo el video y que el Señor le permita conocerle a través de las Escrituras y de su Hijo Jesucristo. Bendiciones, los espero el próximo domingo cuando continuaremos con esta segunda de la doctrina de nuestras 28 doctrinas. El Señor les bendiga. Ha sido un gozo tremendo haber estado con ustedes. Una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Dios les bendiga.